Ok, em, bueno Roger, para explicarte los FETs, solamente pues repasemos cómo se comporta cada uno de los FETs. Este es el JFET, este es el de MOSFET y este es el eMOSFET. Si te fijas, todos tienen el mismo comportamiento de la gráfica, es cuadrática, esto ya lo sabes de electrónica 1. Simplemente lo que cambia es el desplazamiento de BGS corte. Para JFET y los de MOSFET, el VGS corte está en el lado negativo y para el eMOSFET está en el lado positivo del voltaje, ¿verdad? Y la diferencia entre el de MOSFET y el JFET es que este pues puede seguir aumentando o sea, puede tener voltajes positivos en esta área de aquí, ¿verdad? Puede seguir aumentando acá. Y el JFET se detiene aquí y ya después no puede seguir creciendo. Entonces, pues eso para empezar, ¿verdad? Este es el comportamiento, esto ya lo sabes. Aquí esta gráfica de aquí te dice cuál va a ser la corriente máxima dependiendo del voltaje entre compuerta y fuente, ¿verdad? Y este pues, por la gráfica característica entre el voltaje de drenador a surtidor y la corriente de drenador a surtidor. Ahora, pues, para entender un poquito qué va a pasar cuando se trabaja en corriente alterna, tienes que, por ejemplo, imaginémonos que tenemos un VGS de -2, ¿verdad? Entonces te ubicarías aquí, ¿ok? Lo que te daría pues esta corriente, ¿ok? Que es esta que escribí aquí. Ahora, si ahora en la compuerta le metes un voltaje alterno de 1 voltio pico, ¿ok? Significa que el voltaje en la compuerta va a estar oscilando en, en este -2, va a estar, además del -2, va a estar oscilando 1 voltio pico hacia arriba y 1 voltio pico hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Además de estar aquí en -2, ¿ok? El voltaje alterno va a hacer que el voltaje en la compuerta se vaya para aquí y luego regrese y luego se vaya hasta -3 y así, ¿verdad? Va a estar oscilando, ¿ok? Entonces eso va a provocar que tu corriente pase aquí, ¿ok? Y luego se regrese y luego llega hasta aquí, ¿ok? Luego se regrese, llega hasta aquí y así, ¿verdad? Va a estar oscilando entre 1.92 y 7.68, andar así, ¿verdad? Ok, entonces, eso es lo que pasa en corriente alterna. ¿Qué es lo que se busca? Pues se busca relacionar o sea, cuando ya trabajas en alterna, lo primero que vas a hacer es quitar la componente en directa, porque solo quieres saber cómo afecta la corriente alterna. Entonces, todo lo que está abajo de aquí, bueno, a ver si puedo borrar eso que acabo de hacer. Entonces, vos lo que vas a hacer es quitar la corriente directa. Y la corriente directa pues era 4.32. Entonces vas a quitar todo esto, lo que está abajo de 4.32 lo vas a quitar. Ok. Y quedaría, déjame voy a borrar todo esto. Una vez que quitas la componente DC, ok. Una vez que quitas la componente DC es como que ahora te ubiques aquí, ok. O sea, desplaces toda la gráfica, toda esta gráfica, ok. La movas hacia aquí abajo, ok. Y te quedaría algo así, a ver si me queda bien, ok. Te quedaría así. Lo que hiciste fue mover este punto aquí abajo, ¿verdad? Este punto aquí abajo y este punto aquí abajo, porque le quitaste la componente de corriente directa. Entonces toda la gráfica se movió hasta ese punto de abajo. Voy a borrar esto, ok. Bien, entonces una vez movido eso, ya sabes que... ¿Dónde estoy? Ah, aquí estoy. Em, ya sabes que cuando el voltaje de corriente alterna llegue a -1, ¿ok? Porque acuérdate que va variando con 1 voltio pico,
sea, es una corriente, es un voltaje alterno de 1 voltio pico, ¿verdad? Va a ir así, ok. Yo sé que eso está horrible. Pero vos me entendés, ¿verdad? O sea, ahí me salió horrible la gráfica. Pero es voltaje alterno con 1 voltio pico. Entonces va a ir oscilando así. Y la corriente va a aumentar esta magnitud, ¿ok? Y va a disminuir esta otra magnitud. Ok, entonces ahora tenés que buscar una forma de relacionar el cambio de corriente con el cambio de voltaje. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Por ejemplo, ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos ubicamos aquí en el centro, ¿verdad? Donde era -2, ok. Y como va cambiando hasta -1 y hasta -3, ocupas una relación entre el cambio de corriente con el cambio de voltaje. Porque vamos a decir que en alterna el cambio de corriente va a ser igual a una constante por el cambio de voltaje, que es lo que tienes aquí, ¿ok? Pero en alterna, porque lo que hicimos fue pasar esta línea hacia abajo, porque quitamos la parte de corriente directa, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, todo esto ignorarlo, yo te lo voy a ir explicando, va a ser encontrar la relación entre la corriente alterna con el voltaje alterno, con esta relación, o sea, lo que haces es algo, recordemos que era cuadrática, pero lo vas a simular, o sea, vamos a modelarlo como una función lineal, ¿ok? Como que si ambas, tanto la corriente como el voltaje, son proporcionales. ¿Por qué? Porque normalmente en amplificadores trabajamos con voltajes pequeños. Entonces, para voltajes pequeños nos sirve bastante un modelo lineal, o sea, tiene pocos errores. Al aplicar ese modelo lineal, vamos a buscar el valor para esta constante Gm, ¿ok? Como ya sabemos, el cambio de ID va a ser igual a esta constante Gm por el cambio de Vgs. Entonces Gm va a ser igual al cambio de ID entre el cambio de Vgs. O sea, despejas Gm, ¿verdad? Para encontrar Gm, la mejor aproximación que podemos hacer es volver estos dos valores infinitamente pequeños y encontrar su relación, o sea, la derivada. O sea, el límite cuando ambos tienden a cero, ¿verdad? Encontrar la derivada de ID con respecto a Vgs en este punto, ¿ok? ¿Cuál va a ser el valor? Bueno, para encontrar la derivada, primero vamos a expresar ID en su función de Vgs. Sabemos que ID es igual a K por Vgs menos Vgs corte al cuadrado. Una vez que ya sabemos ID, lo mandamos aquí y vamos a encontrar su derivada, la cual pues está aquí. Puedes ponerle pausa al video y entender la demostración aquí. Tal vez lo único que tal vez se deba explicar es que esta raíz de ID simplemente es sacarle la raíz cuadrada pues a ID, a esta parte de aquí, y te queda esto para luego sustituirlo en esta de aquí y te queda esto, y luego se llega a que Gm era 2 por raíz de K por ID. Entonces, en resumen, lo que estás haciendo es aproximando este cambio como una función lineal entre la corriente del drenaje en función de el voltaje, ¿ok? Lo que estamos haciendo aquí es aproximando la corriente alterna en función del voltaje alterno que entra en la compuerta por medio de esta constante que viene siendo la derivada, ya que es bastante aproximado para pequeños voltajes. Ok, dicho eso, ya sabemos cómo va a cambiar la corriente en el drenaje en función de Vgs. Ok, es esto, ya lo habíamos dicho. Y habíamos encontrado Gm con la derivada y todo eso, ¿verdad? Entonces este es el modelo de cualquier FET. Ok, tener Vgs, al aplicar un Vgs, o sea, alterno, ¿verdad? Todo esto es alterno. Produce una variación en la corriente aquí. Y esa variación de la corriente ID está dada
por GM por VGS. Y GM, pues ya dijimos que es 2 por la raíz de K por ID. La demostración está atrás, puedes ponerle pausa y verla. Una vez modelado esto, resulta que hay algo más. Este es un modelo simplificado. Un modelo más realista sería, como sabemos que entre gate y source no pasa corriente, ¿ok? Se modela como un circuito abierto, pero si hay una corriente pequeña que pasa de gate a source. Es infinitamente, o sea, no es infinitamente pequeña, ¿verdad? Pero es muy, muy pequeña. Y eh, el problema es que sí hay corriente, pero es chiquita, ¿ok? Entonces normalmente se considera como que no hay, es un circuito abierto, pero para un modelo más realista pondrías una resistencia aquí entre G y S. También otra cosa es que estas líneas no son totalmente rectas, ¿ok? No es totalmente constante, sino que tienen una desviación, como ves las líneas rojas. Las líneas rojas sí cambian un poquito aquí. Entonces, para modelar aún más exactamente este comportamiento entre el voltaje, el voltaje de drenaje y la corriente de drenaje, como ves no son totalmente constantes, se debe de modelar el cambio de corriente en función del cambio de voltaje entre drenador y surtidor. Eso se logra pues poniendo una resistencia entre esta fuente de corriente aquí, ¿ok? Entonces, el modelo se miraría así. Una resistencia aquí que modela la corriente de fuga muy muy pequeña. Normalmente eso se toma como un circuito abierto, pero si estás trabajando con mucha precisión, siempre puedes modelarlo, ¿va? Pero esta resistencia es muy grande porque la corriente que se fuga es muy pequeña. Y esta resistencia, ¿ok? Que lo que hace es modelar este cambio entre la línea roja y la línea negra, porque no es totalmente constante. Siempre hay un pequeño cambio entre la corriente y el voltaje de drenador a surtidor, ¿ok? Y se modela con esta resistencia. Para encontrar este cambio entre corriente de drenaje a surtidor y el voltaje de drenaje a surtidor, lo puedes hacer pues probando el MOSFET y viendo ver cómo cambia, ¿verdad? O buscando algún parámetro en la hoja de datos que te diga el cambio, o ver la gráfica de la hoja de datos y vos mismo sacar la pendiente, ¿verdad? Otra forma de hacerlo es pues el INGE dice que hay un valor llamado lambda que al aplicarlo en esta fórmula te da la resistencia de drenador a surtidor. La verdad no explica muy bien de dónde viene este lambda. Yo lo veo más como un parámetro que lo da el fabricante para intentar expresar cómo cambia esta gráfica negra a la gráfica roja, ¿verdad? Entonces, solamente de aplicarla en esta fórmula, ¿verdad? El lambda lo puedes ver como una propiedad del componente que te da el fabricante. Lo pones aquí y pues obtenés la resistencia de drenador a surtidor. Normalmente la resistencia de drenador a surtidor debe ser muy muy grande. Entonces por eso para la mayoría de ejercicios solemos tomar RDS como infinita. Porque pues si fuese muy pequeña en realidad si esa resistencia fuese muy pequeña, esta línea roja sería muy grande, o sea, sería demasiada la desviación y sería un MOSFET muy, muy malo. O sea, el chiste del MOSFET es que esta línea roja sea lo más plana posible, no inclinada. ¿Ok? Eso es algo que tenés que saber de la resistencia de drenador a surtidor, ¿verdad? Solamente es para modelar ese cambio, ¿ok? Porque no es una línea plana totalmente. Y pues, este sería el modelo. Este, este MOSFET o FET o lo que sea, se modela de esta forma. Como RGS es muy grande, normalmente el ingeniero la quita. Y está bien, ok, se puede quitar. Y nos queda esto que queda. Nos queda esto que queda. Nos queda esto que fue lo que el ingeniero te dio a vos. Tenés un voltaje de gate to source que controla una corriente aquí. Si ves, este modelo es el mismo que este modelo, pero sin esta resistencia de gate to source. Porque él la toma como infinita, como un circuito abierto y está bien.
Pues estas son las fórmulas nomás para que te acordes de dónde sale Gm, ¿verdad? Ya te lo expliqué aquí. Y la corriente, que es esta, ok, está dada por esto. Aquí está la resistencia que él modela, normalmente te lo va a dar como un circuito abierto, pero si te da lambda, puedes ponerla en esta ecuación y sacas RDS. Y dQ viene siendo la corriente del drenador a surtidor en el funcionamiento de corriente directa, ¿ok? Nada, solamente de aplicar la fórmula. Ok, ¿qué más puedo decir de aquí? Bueno, es este modelo paralelo, espero que hasta ahorita hayas entendido dónde viene RDS, dónde viene RGS. Tienes que entender que este dibujo es lo mismo que este dibujo. Observarlo bien y vas a ver que es lo mismo, solamente que aquí está un circuito abierto, ¿verdad? Hay aire, no hay nada. Y aquí está esta resistencia, entonces solamente te quitaré esto porque es muy grande y es un circuito abierto. Ahora, el modelo paralelo, que fue el que te acabo de enseñar, se puede escribir como un modelo en serie. ¿Cómo? Pues simplemente sabes que aquí hay una corriente y aquí hay una resistencia. Puedes transformar este conjunto de fuente de corriente en paralelo con resistencia como una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Esto se logra con los métodos de circuitos 1, que pues deberías de acordarte, es la transformación de fuentes, transforma fuente de corriente a fuente de voltaje. Acordate que la fuente de voltaje que se va a crear, tenés que acordarte bien la polaridad, ¿verdad? No vayas a poner la polaridad al revés. La flechita va apuntando hacia donde estaría el punto positivo. Y la magnitud de esta fuente sería igual a la fuente de corriente por la resistencia. Te quedaría Gm por Vgs por RDS. Lo que él simplemente hace es cambiar Gm por RDS como otra constante llamada mu, que ves, aquí está, mu es igual a Gm por RDS. Entonces así de sencillo es, el modelo paralelo ya te lo demostré, viene de aquí, el cual viene de aquí, el cual viene de modelar esta resistencia y de identificar el cambio de corriente por el drenador a través del cambio en voltaje, ¿verdad? Porque es corriente alterna y siempre va cambiando. Ya una vez entiendes el modelo paralelo, el modelo en serie es lo mismo, solamente que ya transformando este conjunto a una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Y listo.